jurado, maestros y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Sara Regina Bramila Joya y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje sobre algo que todos hemos vivido de alguna forma. Cómo mantener el equilibrio emocional, romper los patrones que la sociedad nos impone y encontrar nuestro propio camino. Desde que somos niños, el mundo empieza a decirnos quién debemos ser. Nos enseñan qué es el éxito, cómo vestir, qué estudiar, a quién agradar. Y sin darnos cuenta, crecemos siguiendo un patrón que no siempre elegimos. Pero llega un momento dentro de nosotros que algo se pregunta: ¿y yo qué quiero realmente? Romper este patrón no es fácil, porque implica ir en contra de lo que la sociedad espera, y esto puede dar miedo. A veces te sientes solo, confundido, frustrado, y cuando las cosas no salen bien, la mente empieza a jugar en contra. Ahí es donde muchos jóvenes se sienten vacíos, perdidos, incluso llegan a caer en depresión por intentar ser algo que no son. Por eso, mantener el equilibrio es tan importante. El equilibrio no se trata de ignorar tus emociones, sino de aprender a manejarlas. Como dijo Daniel Goleman, padre de la inteligencia emocional, las personas que saben controlarse a sí mismas, que pueden motivarse y saben mantener la esperanza, son las que sobresalen en la vida. Y sobresalir no significa tener más que los demás, sino encontrarte a ti mismo sin dejar que el ruido del mundo te haga dudar de tu valor. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina no es castigo, es amor propio. Es levantarte cada día y hacer algo por ti, aunque no tengas ganas. Es construirte paso a paso, sin dejar, paso a paso, con paciencia, propósito y un plan de vida que te haga sentir vivo. Tener un plan de vida no significa tener todo planeado, todo resuelto. Significa tener una dirección, porque cuando sabes hacia dónde vas, es más difícil que la sociedad te desvíe o que las caídas te hundan. Te conviertes en alguien que, aunque tropiece, sabe levantarse con más fuerza. Por eso, compañeros, no dejemos que el mundo nos diga quién ser. Encuentren su equilibrio, cultiven su disciplina y construyan su propio camino. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que todos hacen, sino en atreverse a ser uno mismo, sin perder la paz interior. Y cuando logres eso, cuando seas capaz de mantenerte firme en medio del ruido del mundo, te darás cuenta que no solo rompiste un patrón, creaste uno nuevo, el tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos los presentes, mis amigos, alumnos, compañeros de la escuela preparatoria, honorables personalidades del jurado. El día de hoy quiero hablarles sobre la libertad de pensamiento y por qué es importante vivir libres. Tú y yo no somos tan diferentes. Los dos nacimos siendo humanos y como todos los humanos, nacidos y por nacer, llegamos a este mundo siendo sujetos de derecho y de libertad. La libertad es entonces lo que hace bella la vida, porque la libertad es una de las virtudes más grandes que a los hombres se les fue otorgado. Y en contraparte, el mayor castigo que se puede otorgar a un hombre es arrebatarle su libertad, obligarlo a la esclavitud. Yo no quiero ser un esclavo, yo quiero vivir libre. Ya estoy cansado de que todos los días sean lo mismo, de sentirme esclavo de mi piel y de mi rutina, de que los días pasen unos iguales que otros, siempre despertarme, vestirme, ir a la escuela, despertarme, vestirme, ir a la escuela, se pasa la tarde sin pena ni gloria y no me doy cuenta. Pierdo la noción del tiempo porque no soy consciente de lo que hago, no me siento libre. Soy esclavo de lo que quiero, soy esclavo de una rutina que yo no elegí pero que tengo que mantener. Hemos olvidado lo que representa la libertad.
nos acostumbramos, la dimos por sentada y hoy más que nunca nos hace falta. Para hacer lo que tiene que hacerse y decir lo que se tiene que decir y no simplemente conformarse con lo que haga otro. Nos olvidamos de la libertad y de ser libres. Hemos perdido el camino. Agachamos la cabeza cuando vemos una injusticia y llegamos a aplaudir cuando ocurren masacres, solo porque unos cuantos más lo hacen. Cada día que pasa, cada siglo, empezamos a perder nuestra individualidad. Dejamos de ser una persona para ser un grupo. Y poco a poco vamos perdiendo nuestra propia conciencia. La percepción de nosotros se va alterando conforme se altera nuestra libertad. Ya todo es tendencia y todos seguimos lo que otros hacen. Y hasta parece, o llegar a parecer, que pensar es un crimen. Un crimen que se castiga no levemente, sino con la muerte. Pero la libertad no conocerá jamás la muerte. Y pensar será jamás un crimen. Al contrario, será siempre una necesidad. Porque la historia nos recuerda cómo es que empiezan las grandes tiranías. No de un día para otro, sino cuando el pueblo, nuestro pueblo, olvida su propia condición de libertad. Así comienzan los grandes imperios, los que oprimen a los pobres, los que oprimen a los débiles. Evitemos eso. Es entonces lo que nos corresponde a la juventud, a los que aún tenemos fuerzas y aún tenemos voz, a los jóvenes. ¿Qué nos queda a los jóvenes? Nos queda velar por mantener esa libertad. Nos queda rasgar jaulas, romper paredes, tocar el cielo, ser caos, ser pasión, ser temor, ser personas y ser personas libres. Porque si no eres libre tú, ¿quién será libre por ti? Albert Camus decía que la única manera para lidiar con un mundo sin libertad como este es ser tan absolutamente libre que tu mera existencia sea ya un acto de rebelión. Por eso, en nombre de la libertad, les digo a todos, vivan y vivan libres. Muchas gracias. ¿Alguna vez han preguntado cómo afecta la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad? Señores y señores, honorables jueces, distinguidos invitados y compañeros estudiantes, mi nombre es Rubia Alejandra Castellón Pérez y hoy me dirijo a ustedes para hablar sobre un tema que afecta profundamente a nuestra sociedad, un tema que requiere nuestra atención y acción de manera inmediata: el impacto de la pobreza y la desigualdad en el desarrollo social de México. La pobreza es un problema endémico en nuestro país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2020, el 41.9% de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza, lo que significa que más de 50 millones de personas carecían de acceso a servicios básicos como salud, educación y una vivienda digna. Esta problemática no solo afecta a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto. La pobreza y la desigualdad son como una enfermedad que corroe el tejido de nuestra sociedad, limitando oportunidades y derechos para millones de mexicanos. La desigualdad económica es otro obstáculo para el desarrollo social. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el índice de Gini en México es de 0.45, uno de los más altos de la región, lo que significa que el 10% más rico concentra el 34.4% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre tan solo el 1.5%. Esta brecha es un obstáculo para el desarrollo social, ya que limita las oportunidades y perpetúa la pobreza. Pero más allá de los números y las estadísticas, la pobreza y la desigualdad afectan a la sociedad en su conjunto. Aumentan la delincuencia y la violencia, socavan la confianza en instituciones públicas y reducen la participación ciudadana. Es un ataque contra la democracia. La falta de acceso a educación y empleo, la discriminación y la concentración de la riqueza son algunas de las causas de esta problemática, y las consecuencias son graves. La falta de acceso a servicios básicos, la perpetuación de la pobreza y el acceso negativo para la salud y bienestar de nuestros ciudadanos. Piensen ustedes en los 2 millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela debido a la pobreza. La desigualdad en la educación perpetúa el ciclo de la pobreza, condenando generaciones enteras a vivir en la marginación. El pobre es pobre porque quiere. ¿Y qué pasa cuando naces
educación. Cuando abres los ojos y miras a tu alrededor, te das cuenta de lo que pasa, del sacrificio del obrero sin voz. La pobreza y la desigualdad en México han alcanzado un punto crítico. Esta brecha de entre pobreza y riqueza se ha vuelto un abismo insalvable, donde millones de personas luchan todos los días por sobrevivir en un sistema que parece estar diseñado en su contra. No podemos permitir que la pobreza y la desigualdad sigan afectando el desarrollo social en nuestro país. Es hora de que todos trabajemos juntos para crear un país más justo y equitativo, donde todos tengamos acceso a oportunidades y servicios básicos, como debería de ser desde un principio, y no quedarse con eso las personas de mayor rango. Es hora de que pensemos en los demás, en tener un poco de empatía y ayudar al prójimo. No nos cuesta nada una mano. ¿Tú ayudarías o seguirías indiferente? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Pero, ¿de verdad lo hacemos? ¿De verdad ayudamos a los demás? ¿O solamente es un discurso que se va a quedar aquí? Deberíamos de hacer un llamado a la acción y comprometernos todos el día de hoy a dar un granito de arena más. La pobreza y la desigualdad no son solo números, son rostros, son historias, son vidas que claman por justicia y oportunidad. Muchas gracias. A veces la mente grita en silencio, lo que el corazón ya no puede soportar. Buenas tardes, distinguido jurado, profesores y compañeros alumnos. Mi nombre es Felipe Santana y el día de hoy vengo a hablarles de un tema que para muchos es invisible, pero está más presente que nunca en nuestras vidas y nos afecta a todos: la salud mental en México. Vivimos en un país donde hablar de cómo nos sentimos aún es incómodo para las personas. Un país en el cual cuando alguien dice "no me siento bien", se le responde con un "échale ganas", donde ir al psicólogo todavía se considera innecesario, siendo que no es verdad. Debería ser tan común como ir al médico. De hecho, hasta debería ser parte de nuestro derecho a la salud. La mente también duele, y hablar de ello es el primer paso para sanar. El INEGI nos dice que cerca de 15 millones de mexicanos sufren de algún trastorno relacionado con la salud mental, como depresión, ansiedad o estrés. La mayoría de ellos no recibe atención y la mayoría son jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son quienes más enfrentan miedos, inseguridades o prejuicios que a menudo nos abruman en silencio. México enfrenta una crisis silenciosa. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes. ¿Por qué? Porque detrás de cada número hay una historia, un nombre, alguien que no encontró comprensión a tiempo. Por eso, tenemos que cambiar la forma en la que entendemos la salud mental. Hablar de salud mental no es una moda, es una emergencia. Crecer en estos tiempos no es sencillo. Vivimos en una era donde nos enseñan a cuidar, a callar lo que sentimos. Nos enseñan a ser fuertes, pero no nos enseñan a sentir de verdad. No nos enseñan a cuidarnos nosotros mismos, ni siquiera lo que sentimos por dentro. Necesitamos familias y escuelas que escuchen con empatía, gobiernos que inviertan en proyectos reales de apoyo psicológico, pero sobre todo necesitamos empatía para mirar a otra persona con compasión y decir "¿estás bien?" y querer escuchar de verdad esa respuesta. Empatía para entender que a veces una sonrisa, un abrazo o unas simples palabras como un "estoy aquí contigo, no estás solo", pueden salvar una vida. Necesitamos, además de todo eso, soñar, respetar los sueños de las personas, cuidar lo que sentimos, cuidar lo invisible, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentimientos. Si queremos un México donde podamos decir sin miedo "no me siento bien" y ser escuchados, necesitamos empezar por ahí, cuidar lo que no se ve, apoyarnos entre todos. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está luchando una batalla invisible por mantenerse a flote. Seamos amables, pues todos luchamos batallas entre nosotros mismos. No sabemos quién está luchando internamente con sus sentimientos. No sabemos quién tiene depresión, quién tiene ansiedad. No podemos decir "supéralo fácil", porque los problemas así no se sobrellevan con voluntad, se sobrellevan con apoyo. La OMS dice: no hay salud sin salud mental. Yo le agrego:
No hay futuro si no aprendemos a cuidar lo que sentimos. Pedir ayuda no es un acto de cobardía, es un acto de amor propio, de coraje y de esperanza. Muchas gracias. Y si te dijera que el mayor enemigo de la sociedad no es el estrés, sino el silencio. Muy buenos días, distinguidos miembros del jurado y compañeros. Mi nombre es Kimberly Cornejo y voy a hablarles de un tema fundamental: la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Solemos hablar de salud física muy comúnmente, pero hablar del interior, de cómo realmente nos sentimos, aún en la actualidad es causa de miedo, vergüenza e incomodidad. Y es ese silencio el que muchas veces duele más que cualquier herida visible. Según la OMS, Organización Mundial de la salud mental permite a las personas hacer frente ante situaciones de estrés de la vida, el desarrollo de habilidades, aprender y trabajar adecuadamente, siendo así además un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Cuando hablamos de salud mental, solemos creer que es la ausencia de trastornos. Sin embargo, es algo mucho más que eso, ya que es un proceso complejo que cada persona experimenta de manera distinta. La falta de salud mental puede ocasionar enfermedades crónicas, dolores de cabeza, insomnio, problemas digestivos, dolores musculares e incluso el cansancio extremo. La OMS estima que 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con algún trastorno mental. Estamos hablando del 12% de la población a nivel mundial. En México, se tiene que al menos 15% de la población que padecen algún trastorno son menores de 18 años. El trastorno más común es la depresión. Y se tiene que el 38.3% de los adultos padecen de este trastorno. 3 de cada 10 personas padecen algún trastorno mental y cada 2 de esas 3 no reciben tratamiento. A pesar de los avances que se ha tenido con este tema y de la aceptación del mismo, seguimos viviendo en una sociedad donde la falta de empatía sigue siendo muy creciente y se tiene incluso una comprensión limitada sobre estos temas. Es por eso que estos temas no son temas de hablar individualmente, sino social. ¿Cuántas veces hemos expresado o intentado expresar nuestro sentir y terminamos recibiendo comentarios del estilo "no es para tanto", "qué exagerado", "en serio por eso vas a llorar"? Estas frases, por más inofensivas que parezcan, pueden hacer que todo el mundo de una persona termine por derrumbarse, haciendo que se sienta más solo, incluso mucho más culpable. La empatía. La empatía no solo de detenernos y decir "ay, te entiendo", sino de detenernos de verdad, acompañar, a escuchar sin juzgar, porque sí, escuchar, acompañar y detenernos sin juzgar puede hacer una gran diferencia. Solamente cuando dejamos de minimizar el sufrimiento ajeno, comenzamos a ser una sociedad donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza o vulnerabilidad, sino de fuerza, de valentía. El reconocer nuestras heridas puede incluso salvarnos. Pero hablar de salud mental no solamente es hablar de enfermedades, sino del manejo de nuestras emociones y cómo expresarlas de manera sana, es decir, del bienestar emocional. Porque una persona sin salud mental ni bienestar emocional, su comunicación se vuelve más complicada y la misma percepción que se tiene de la misma puede caerse por completo. La empatía. Muchas veces demasiado importante, porque como he dicho, sin esta, muchas veces la gente suele derrumbarse enteramente. Una vida en la que se sufre, en la que se es miserable, en donde se tiene que luchar contigo mismo para poder sobrevivir. Entonces, eso no es una vida. Gracias. Muy bien. La pobreza es la madre de la revolución y el crimen. Aristóteles. Mucho gusto, jurado, maestros, alumnos y público presente. Mi nombre es Jimena Torres Quiñones y hoy vengo a hablarles de la pobreza y la desigualdad en el desarrollo social de México. Porque en 2025 hay 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional y 7 millones en pobreza extrema. Sin embargo, ¿qué es la pobreza? Creemos que es fácil interpretarlo y es solo carencia de gustos o lujos. Pero la pobreza es la carencia de educación, salud, servicios básicos, alimentación o vivienda. Y 3 o más de estos aspectos se considera pobreza extrema. Sin embargo, ¿de dónde viene la pobreza? La ideología de que el pobre es pobre porque quiere está muy marcada en nuestra sociedad, donde pensamos que el pobre, gracias a sus decisiones, no prospera económicamente. Por ejemplo, Margaret Thatcher, ex primer ministro de Reino
era un defecto de personalidad. ¿Y esto realmente es así? Se los pongo de esta forma. Tenemos a Diego y Diana. Son pobres, no terminaron la secundaria y venden verdura. Hacen lo posible por prosperar, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque cargan con la pobreza que ya les heredaron sus familias. Porque cosas tan simples como la región de nacimiento o el nivel educativo de los padres juegan un papel determinante en la prosperidad económica debido a las desigualdades existentes. Y es así como estas personas que intentan prosperar y subir económicamente no lo logran. Y cuando Diego y Diana están cerca, Diego se enferma. Sin un trabajo fijo, ellos deben de pagar la atención médica, porque el Seguro Social en México te lo otorga la institución o empresa para la que trabajas. Y ellos deben de usar sus ahorros para pagar la atención médica, porque no olvidemos que el Seguro Social mexicano en México es tripartito, es decir, la paga una parte el empleador, el empleado y el Estado. Y es así como estas personas que buscan prosperar no los logran, porque cuando el sistema los deja de lado, no pueden prosperar hacia arriba. Pero todo esto, ¿por qué afecta a México? Porque estas personas que no logran subir en la cadena económica terminan teniendo contacto con la criminalidad, aceptando trabajos ilegales, porque se ha demostrado que las personas pobres en un estado marginado y vulnerable aceptan trabajos ilegales con mucha más facilidad. Y todo esto ni siquiera afecta al rico, son pobres robándole a otros menos pobres, siendo asaltados, extorsionados en llamadas telefónicas, siendo robados y asaltados en transporte público o en la calle. Y es así donde nos tenemos que hacer la pregunta de cómo México, siendo un país tan rico en cultura y en recursos naturales, es también uno de los más desiguales. Porque a nivel internacional, México es uno de los países con menor movilidad social, es decir, la capacidad de una persona de prosperar económicamente, educativa y laboralmente. Y es así como no lo logran. Y se ha comprobado que en países nórdicos, donde la desigualdad es baja, la movilidad social es mucho mayor. ¿Cómo podríamos resolver esta problemática? Y no es tan fácil como erradicando la pobreza, claro, pero no es tan fácil como le voy a quitar dinero a los ricos y se la doy a los pobres. No, erradicar la pobreza que ha perseguido a México desde hace tantos años es trabajar en un conjunto de soluciones, porque no olvidemos que estamos atacando un problema multifactorial. Mis propuestas: erradicar los trabajos forzosos, entregar salarios dignos con trabajos con buenas condiciones laborales, asegurar una pensión, salud y buena educación. Pero el único primer paso que necesita México es que todos abramos los ojos y nos demos cuenta de que el pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque el sistema lo decidió así. Muchas gracias. ¿Saben? En 2020 la pérdida de hectáreas fue de 4.7 millones. ¿Saben? En 2020 la pérdida de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas. Para que se den una idea, será como desaparecer Yucatán del mapa en un solo año. Y lo más alarmante no es eso, sino que las cifras no dejan aumentar. Buenos días, mi nombre es Ricardo y desde hace tiempo me preocupa algo que estamos perdiendo sin darnos cuenta: nuestros bosques. Los bosques no solo son árboles, son el hogar de miles de especies. Son quienes limpian el aire que respiramos y regulan el clima que nos da vida. Cada árbol que cae no solo deja un vacío en la tierra, también deja un vacío en nuestro futuro. Y es que poco se habla de la deforestación. Estoy seguro que la mayoría no sabe sus causas ni sus consecuencias, ni mucho menos cómo contribuir. Ese es el primer error, la ignorancia. No podemos actuar si no sabemos cómo. El siguiente error es bastante común y es pensar que estaría solo unos cuantos. Nada más alejado de la realidad. No basta con decir alguien más lo hará o a qué lo hará. No, porque si realmente queremos hacer la diferencia, todos tenemos que poner de nuestra parte. Ahora bien, ¿alguien sabe quién es el causante principal de que nuestros bosques estén muriendo?
Podría ser la expansión agrícola, la tala ilegal o incluso los incendios forestales. Pero no, a mi parecer, la raíz de este problema es la insensibilidad que tienen las personas. Hay muchos que les da igual tirar un envoltorio de la calle, tirar una colilla de cigarro al bosque. No ven las consecuencias. El problema no está solo en los que talan, sino en la indiferencia, en cada persona que mira hacia otro lado mientras nuestros bosques están desapareciendo. ¿Ustedes creen que las empresas que destruyen millones de hectáreas piensan en los animales que desplazan? ¿Los impactos climáticos que tendrán? Claro que no. Entonces, ¿cuál es el primer paso para frenar la deforestación? Ser más conscientes y responsables. Piensa en un momento. Si todos aquí lo fuéramos, pensaríamos 2 veces antes de comprar cosas que no necesitamos. Si las empresas lo fueran, no utilizarían pesticidas agresivos que degradan el suelo, ni talarían sin reforestar. La deforestación no se detiene con promesas vacías, sino con verdaderas acciones y las ganas de apoyar. Yo, por lo menos, no pienso quedarme parado sin hacer nada. Porque como dijo Greta Thunberg, no tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados, mientras nuestro planeta se está quemando. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy estudiante de la Preparatoria Regional de Utlán, Daniela Arendelle Hernández Nuño. Y voy a hablar sobre las modas temporales. Primero que nada, ¿qué son las modas temporales? Existen muchas definiciones. Podemos escucharlo en las matemáticas, en la vestimenta. Pero la definición de la cual yo quiero hablar es la que dice que la moda es el gusto, uso o costumbre que la gran cantidad de personas hacen, la gran mayoría, en un tiempo y lugar determinado. Como son modas temporales, esto pasa en un lapso de tiempo muy corto. El más beneficiado en todo esto es el consumismo, debido al ciclo constante de ventas. Ahora, la principal motivación que hay en las personas de ejercer las modas es una mezcla muy curiosa. Es una mezcla entre la búsqueda de autenticidad y, paradójicamente, la falta de autenticidad. Cuando una persona ejerce la moda por la búsqueda de autenticidad, esta persona busca expresarse y al mismo tiempo encajar en un grupo. Por el contrario, cuando una persona ejerce una moda por falta de identidad, esta persona lo único que busca es aprobación social posiblemente y no piensa realmente en sus deseos. Cada vez en la sociedad nos estamos unificando más. Cada vez, principalmente los jóvenes, vamos perdiendo nuestra identidad. No es correcto. Tenemos que respetar nuestras decisiones. Tenemos que respetar nuestras creencias, nuestras costumbres. Claro, podemos ser abiertos. Tenemos que darnos la oportunidad de ser abiertos a muchas cosas. Pero, respecto a lo que es el criterio propio, es algo que tenemos que respetar. También respetar nuestras propias decisiones, nuestras propias creencias, nuestros propios gustos. La unificación puede sonar como algo bueno, ya que la unificación es cuando se puede decir en general como algo que, como si todos tuviéramos la misma creencia, los mismos pensamientos. Puede sonar algo positivo, pero aunque incluso entre grupos podamos compartir las mismas creencias, varios grupos, mismas costumbres, todos somos seres diferentes por naturaleza. Y no tiene por qué ser algo malo ser diferente. La verdad es que tristemente cuando a veces alguien se atreve a ser diferente, en su mayoría es llamado raro, se arriesga a ser señalado, juzgado. Tenemos que normalizar ser nosotros mismos. Tenemos que normalizar
tener nuestro propio estilo. Tenemos que quitar los prejuicios. La verdad es que, en mi opinión, mientras más personas salgamos y seamos nosotros mismos, tenemos que ser valientes. Aunque estemos juzgados, a veces es mejor hacer lo que uno desea. En esta vida tenemos que hacer todo lo que deseemos. Solamente hay una sola regla: vivir y dejar vivir a otras personas. Siempre y cuando no afectes a otras personas, tú puedes hacer lo que desees. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jocelyn Gutiérrez y mi tema es la crisis de adicciones y su efecto en la sociedad mexicana. Quiero dar reconocimiento a lo fuerte y grave que son las adicciones y el cómo la mayoría de mexicanos han probado ciertas sustancias y otros se han vuelto adictos. Antes de comenzar, voy a contar una vivencia de un conocido y el cómo es para la persona adicta vivir, relacionarse y cómo se va deteriorando su estado de salud mental. Esta persona cuenta que cuando era chico veía cómo su abuela tenía discusiones muy fuertes con su tío porque tomaba cosas para venderlas y drogarse, y cómo salía de distintos centros de adicciones igual o peor. Se volvió más agresivo, tenía peleas callejeras, se alejó de su familia e hijos y lo corrieron de su trabajo. Incluso el mismo amigo me ha dicho y ha comentado que él generó muchísimo rencor hacia él porque también le tocó a él vivir esa vida y que lo maltratara. El mismo tío ha comentado que en ese entonces no sabía que tenía una adicción. Jugó a la ruleta rusa con las sustancias socialmente aceptables y esto le abrió la puerta a sustancias aún más fuertes, diciendo que él siempre podía controlarlas. Las sustancias alteran nuestra vida y nuestra mente. Por eso cuando decidimos consumirlas le damos ese permiso sobre nosotros. Hasta el momento esa persona sigue siendo adicta. Ya no quiere salir de ese mundo y él ha dicho que ya no quiere cambiar. Su familia por lo tanto le dejó de dar apoyo y vive en las calles ahora. ¿Qué son las drogas? La OMS describe las sustancias psicoactivas naturales o semisintéticas que cambian alguna función del cuerpo. A continuación les daré unos datos en porcentaje de las personas que han consumido sustancias en la sociedad mexicana. El 4.2% ha probado sustancias en el último año, 22.7% hombres y 7% mujeres. El 12% se ha vuelto dependiente a ciertas sustancias, 1.6% mujeres, y aproximadamente el 0.6% ha tenido alguna dependencia a cierta sustancia o vive en calles. El informe mundial 2023 Beat Like Drugs reporta que hay 296 millones de personas que han consumido alguna sustancia en su vida. De ellas, 39.5 millones presenta alguna dependencia y 13.2% se inyectó, lo que aumentó más el riesgo de adquirir VIH. ¿Cómo afectan las drogas a la sociedad mexicana? Las drogas afectan en múltiples esferas, alentizan el desarrollo social y económico, aumentan los costos a la salud al asociarse con más de 60 enfermedades infecciosas, como VIH, hepatitis B y C, cáncer cardiovasculares y sobre todo enfermedades mentales. Algunas pueden ser depresión, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, mejor conocido como TDAH, y trastorno de estrés postraumático. Nosotros somos la clave para fomentar hábitos y valores para una vida saludable. No obstante, hay veces que las y los adolescentes, a pesar de todas las prevenciones, deciden consumir alguna sustancia. Por eso yo los exhorto a que definan juntos un espacio para resolver dudas y hablar sobre el tema. Explíquenle qué son las drogas y los daños que causan. Y es todo. Muchas gracias. Más que una tradición, un arte con alma. Muy buenos días, distinguidos jueces, maestros y compañeros. Mi nombre es Alexa Cristina Loera Gil y hoy quiero hablarles de algo que ha sido parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro arte, las corridas de toros. Un tema que despierta emociones, opiniones divididas, pero que más allá de todo eso, representa una tradición viva que ha acompañado a nuestro pueblo por siglos. Cuando el toro pisa la arena, no es solo un animal frente a un hombre, representa la fuerza frente al valor,
la naturaleza frente al arte. El torero no busca luchar por vencer, sino por crear belleza con cada movimiento, con cada giro, con cada instante de riesgo. Y eso, compañeros, también es arte. Muchos piensan que las corridas son crueldad, pero no es así. Enfrente de nosotros tenemos a dos grandes aficionados, el maestro Claudio y el doctor Axel, quienes no me dejarán mentir que la tauromaquia no busca promover la violencia, sino honrar la valentía de muchos hombres, tanto mujeres también. Yo me sumo a una de ellas. Soy actual alumna de la Escuela Taurina Municipal de Autlán. Soy becerrista desde hace 6 años entre este mundo de la tauromaquia, de la cual estoy orgullosa de estar aquí presente y representar mi cultura frente a ustedes. Muchos piensan que el toro está simplemente utilizado para su uso y maltrato, pero no es así. El toro bravo no es un toro común, nace y crece con respeto, con cuidado y dignidad, vive libre en el campo, fuerte y digno. Cuando el toro llega al ruedo, no llega como víctima, llega como símbolo de poder, como un protagonista de una historia que solo él puede contar. Defender nuestra cultura no es solo defender una costumbre, sino es defender una parte que nos identifica como pueblo, algo que ha sido parte de nosotros durante mucho tiempo. Defenderlas no significa quedarnos atrás, sino reconocer algo que ha sido por muchos años que nos identifica, que nos costumbres que ya han llevado por mucho tiempo. A lo largo de los años han evolucionado, se han incrementado los rejoneos, que esos toreros arriba de un caballo, las corridas de toros que son a pie, las tradicionales corridas de toros, los forcados, quienes se juegan la vida directamente sin ningún tipo de capote, muleta o algo que los cubra, sino simplemente su cuerpo enfrente de un animal, el cual puede llegar a ocurrir el error de que se puedan encajar los cuernos de ellos mismos en su cuerpo. Es un riesgo, pero más que un riesgo es un arte, es una vivencia que hemos vivido todos, que es un arte que nos ha representado durante mucho tiempo, que podemos ser orgullosamente decir, yo soy taurino y puedo defender esta arte con gran corazón. Hay personas que están en contra, hay personas que están a favor, pero todos estamos de acuerdo que es una tradición que nos ha representado durante mucho tiempo y es una tradición que a lo largo de este tiempo va a seguir. Y hoy, compañeros, no solo levanto mi voz para defender una costumbre o una cultura, levanto mi voz, ¿por qué? Porque yo sé que es un arte que nos identifica como pueblo, que es parte de nuestra identidad. Hoy no reconozco que puedo defenderlas con una sola voz, sino puedo defenderla con la voz de todos mis compañeros. Hoy les doy las gracias por escucharme, por tener este momento y de poder levantar la voz y decir que el arte y la pasión se unen en un solo latido, ya que no solo la hacen en la sociedad, sino también en el ruedo. Muchas gracias. El Departamento de Humanidades y Sociedad otorgan la presente constancia a la maestra Tania Guadalupe Partida Montes, por participar como jurado calificador del concurso de oratoria de la etapa local realizado en el auditorio de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán el día 29 de octubre de 2025. Piensa y trabaja, 1925-2025, un siglo de pensar y trabajar. Autlán, Navarro, Jalisco. Firma el señor director Jorge Luis Villaseñor Rojas y su servidor Víctor Rayas como jefe del Departamento de Humanidades y Sociedad. Muchas gracias, maestra Tania. Contesta. En los mismos términos, entregamos también por su aportación en esta ocasión como jurado a la maestra Cintia Anaír Jiménez García. Y en los mismos términos también agradecemos y damos el reconocimiento al maestro Axel Armando Martínez Sánchez. Muy bien.
Bien, y bueno, pues ya para dar por concluida el evento del día de hoy, pues para nosotros como jurado no fue nada sencillo, fue una tarea ardua. Los felicito antes que nada y de dar a conocer los participantes que obtuvieron los primeros lugares. Sin embargo, pues ustedes como adolescentes, para mí es un orgullo y ver cómo enfrentan sus miedos y cómo se ponen al frente a demostrar el tema que vienen a desarrollar. Eso es bastante fundamental en la formación de un adolescente y los admiro y los respeto. De verdad, muchas gracias, y se requiere de mucho valor para presentarse y estar aquí en el frente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Después de una deliberación que tuvimos por ahí, checando cómo habíamos levantado las rúbricas, tenemos en tercer lugar, iniciamos con Jimena Torres Quiñones. En segundo lugar tenemos también a Castellón Pérez Rubí Alejandra. Y en primer lugar tenemos a Daniel Meléndez Vázquez.